Saludos mi gente, bienvenidos a este tu podcast Lucha Legítimamente, donde compartimos y expandimos el reino un argumento a la vez. En este episodio vamos a estar hablando de Isaías 5. Que esto sería un episodio de Luchando Teológicamente, donde analizamos y reflexionamos en la palabra de Dios. La última vez que estuvimos hablando de Isaías, estuvimos entre los capítulos 3 y 4, donde la idea era que Dios destruyó el pecado para levantar un pueblo santo. Y eso lo vemos en el capítulo 3 y 4, donde vemos primero una inestabilidad política y social, la pérdida de la ostentosidad de este mismo reino, pero también vemos un esplendor de Dios genuino y seguro, porque a pesar de que hay un juicio anunciado, hay un remanente el cual Dios va a utilizar para redimir a su pueblo. Y muchas veces cuando no tenemos el rey correcto o no hay un rey en nuestra vida, vivimos en constante inestabilidad, pero Dios es nuestra estabilidad. Y básicamente era una reconstrucción. En este episodio vamos a estar hablando de Isaías 5. Y básicamente habla de tomar a Dios en vano. El profeta está exponiendo la manera en que el pueblo ha abusado de la gracia de Dios. Y ha abusado de Dios mismo. Y vamos a ir desarrollando esa idea para poder ver qué Isaías nos puede decir y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida en el periodo en que estamos viviendo. Entonces, podemos ir directo al pasaje y quiero leer del 1 al 7, Isaías capítulo 5 del 1 al 7, que dice así: Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Podemos ir un momento en el pasaje y podemos ver de que Dios está siendo el labrador y él plantó esta villa y la puso en un lugar cercado, o sea que le dio a Israel un lugar con fronteras donde ellos podían protegerse. Despedregado, había limpiado el lugar, había procurado de que Israel no tuviese ninguna piedra de tropiezo alrededor, ningún ídolo. Plantó y plantado de vides escogidas, o sea que de todos los reinos que había en ese momento, Dios escogió al que estaba esclavizado en Egipto. Y podemos ver en este pasaje que había edificado en medio de ella una torre, Jehová como torre fuerte, el Señor como su refugio. En medio de esta torre es donde se guardaban los granos. O sea, había una provisión en esta torre para poder seguir cultivando estas viñas. En el caso de Israel como nación, Jerusalén era el centro de adoración y el templo era la torre. El templo era donde el estilo de vida de los hebreos giraba alrededor. Hecho también ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. El lagar básicamente es donde es el cerco o el hueco que se hace alrededor para que esa viña pueda tomar agua. Ahí es donde se echa agua. O sea que Dios estaba dándole a Israel todo lo necesario para que crecieran como una nación que glorificara a Dios. Pero lamentablemente, en vez de sembrar justicia, en vez de sembrar uva gustosa, dio uva silvestre. Básicamente, ellos no dieron el fruto que Dios estaba esperando que hicieran. Sigue así: Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mi viña. ¿Qué más se podía hacer mi viña? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo pues, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Le quitará su protección.
aportillar su cerca y ser hollada. Le va a abrir las puertas y van a entrar y van a saquearla. La haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Lo que estábamos diciendo, la parábola que Isaías hace para ilustrar al lector, especialmente al pueblo en ese momento, era que Dios les dio todo lo posible para que ellos fuesen luz en las naciones, para que fuesen el ejemplo de una nación que adora al Dios verdadero, y todo terminó en ellos siendo malagradecidos y aprovechándose de la bondad de Dios. Dios, como el sembrador y el cultivador, Él preparó el terreno, quitó los obstáculos y enemigos, les dio victoria, especialmente si podemos ver el libro de Josué, cómo Dios expulsa al resto de los reinos cananitas, cuestión de que ellos puedan tener un lugar donde estar. Le dio lo necesario para que crecieran y dieran frutos, pero dieron frutos salvajes y malos. En vez de dar frutos que expresaran orden, amor, justicia, verdad, eran salvajes y malos. Él también representa cómo Dios estuvo presente en la historia de Israel, cuando los liberó de la esclavitud, cuando los protegió y les proveyó en el desierto, cuando los llevó a la tierra prometida, victorias y conquistas militares, y le dio un rey conforme al corazón en David, y justo y sabio como Salomón. Dios le dio todo. Israel en el reinado de Salomón estaba en el pic. Ellos habían cumplido las promesas que el pacto de Moisés, o el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo, se dieran. O sea, ellos, hubo un tiempo que a pesar de sus imperfecciones lograron cumplir con el pacto, lograron depender de Dios, lograron estar en una inmensa prosperidad, a tal punto de que ellos fueron a las naciones, porque los reyes de otras naciones iban a donde Salomón para adquirir sabiduría y ver cómo se hacen las cosas. Pero el problema es que hasta el rey de la dinastía davídica se echó a los ídolos, se comprometió íntimamente con los ídolos de otras naciones por medio de las mujeres y concubinas que tuvo, y ahí empezó la decadencia. De hecho, Israel se dividió luego de Salomón, y se dice que la razón fue que vieron una inestabilidad a los últimos días del rey Salomón, por eso mismo, por la idolatría. Dios esperaba un pueblo justo, Israel fue injusto. Esperaba rectitud, pero Israel demostró corrupción. Esperaba integridad, Israel demostró completa hipocresía. Hasta el sol de hoy, o sea, hasta el sol del contexto que estamos dirigiéndonos, donde Isaías está ministrando. Cuando vemos las oportunidades que Dios le da, el servicio, arrepentimiento de un pecado no confesado, o persistente, o provisión, cuando esas son las oportunidades que Dios nos da para que nosotros podamos alejarnos del pecado y correr hacia Él. Nos da la oportunidad de servirle, nos da la oportunidad de arrepentirnos de un pecado no confesado, o un pecado que sigue persistente, y nos provee para poder luchar con eso. Y esto me da en el corazón bastante. Yo creo que, como dicen los americanos, it hits close to home. Personalmente, como todo creyente, he luchado con pecados que son bastante difíciles de salir, porque prometen mucho pero no dan nada. A la misma vez es porque es la manera en que muchas veces utilizamos manera de escape para tener un placer inmediato, o para salir de la cosa rápido en vez de esperar en el Señor. O sea que muchas veces el pecado radica en nosotros no esperar bajo la gracia de Dios, bajo sus promesas, y querer hacer las cosas nosotros mismos. Y Dios nos da la oportunidad, así como se la dio a Israel, especialmente al pueblo de Judá por siglos, para que pudiesen arrepentirse y no fueran exiliados. Y creo que todos nosotros muchas veces, cada vez que pecamos, a pesar de que Dios nos aleja de nosotros nos sentimos alejados de Dios. Y es por el hecho de que eso es lo que causa el pecado, separación. Cuando tú tienes un pecado que sigue persistiendo,
y no eres diligente en entregárselo al Señor, te va a costar tu relación con Dios. A mí me ha costado muchas veces y yo creo que tengo que admitirlo. Esto nos toca a todos como creyentes y es bien difícil el nosotros tener un pecado que no sabemos lidiar con él. Decidimos hacerlo por nuestras propias fuerzas cuando hay hermanos que quieren ayudarnos y rechazamos la ayuda porque creemos que lo podemos hacer por nosotros mismos. Y así no trabaja la cosa. A pesar de que somos individuos, nosotros vivimos bajo una familia de pacto, una familia solemne, que es la iglesia. Y creo que eso es una de las cosas que el pueblo de Dios en ese tiempo no estaba recordando. El pacto que Dios hizo con ellos, la fidelidad de Dios. Constantemente Él estaba dando oportunidades. Y no solamente eso, los profetas de nuevo eran personas que les recordaban el pacto a Israel y ellos ignoraban a los profetas. Ellos le estaban diciendo: si ustedes no se arrepienten, nos van a destruir, nos van a saquear, nos van a exiliar. Y ellos por un tiempo escuchaban, pero la mayoría del tiempo no. Y fue un vaivén que los terminó sacando de la tierra prometida. Ahora, del 8 al 23, vemos que hay unos ciertos ayes. ¿Qué son ayes? Es un término de queja y pena por lo que Dios hará por individuos o sistemas con malos frutos. Es un dolor de juicio de parte de Dios. Es como que a Dios le duele el tener que enjuiciar, porque eso no es lo que Él quiere. Podemos ver del 8 al 10 que dice: hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. O sea que habrá juicio por la codicia que tenía la gente y la injusticia que estaban haciendo para poder lograr estas cosas. O sea, estaban despojando gente y estaban juntando la heredad. O sea, los matrimonios mayormente se daban con cuestión de asegurar el legado de la familia, y Israel utilizó eso para poder tener la mayor posesión y heredad posible. O sea, las familias se estaban juntando, estaban casando a sus hijos con sus hijas para tener una expansión de herencia. Y para ese tiempo esa era la economía de aquel entonces. O sea, la economía dependía de la familia. No había un sistema capitalista ni socialista, nada de eso. Simplemente, como todo en la historia, la economía era basada en lo que la familia ejercía. Y había un sentido colectivo. Y colectivamente hablando, había familias que estaban siendo codiciosas y injustas. Vemos también del 11 al 12 que hay un exceso de placeres. Dice: y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. No solamente ellos estaban viviendo de exceso, ellos también estaban siendo injustos. Estaban dejando a la gente en hambre, especialmente la élite aristocrática, que Isaías conocía muy bien, porque él era uno de ellos. Pero resulta que esos contemporáneos de Isaías no estaban haciendo la voluntad de Dios. Isaías estaba tratando de hacer lo mejor posible y decirle: mira, el Señor me ha dicho en mi corazón lo que ustedes están haciendo y ustedes no se arrepienten. El exceso de placeres también era motivo de juicio. Y esta es la más que me llama la atención. 18 al 19 dice: hay de los que traten la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yuntas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Es increíble. Y luego, y esto es algo que también se menciona en el Nuevo Testamento, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo.
que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, estamos viendo de un pueblo que se estaba alegrando de la maldad y cuando les pasaba algo malo culpaban a Dios. Eso se llama falsa victimización. Y esto es bien importante porque nosotros vivimos en una era donde la victimización es una virtud. Me explico. Todos hemos tenido situaciones donde hemos sido víctimas del mal de otra persona y queremos hacer justicia. La victimización es cuando tu identidad es en la situación que te hizo víctima y no en la redención de la situación. Muchas personas utilizan sus tragedias como un motivo de seguridad o un motivo de justificación por la cual ellos viven como viven. No buscan la ayuda pertinente, no buscan superar y su identidad. Victimización es básicamente identificarse con la tragedia completamente. Cualquier cosa que se traiga a la mesa, cualquier mal, tu seguridad es tu tragedia, lo que tú pasaste. Y muchas veces eso crea un sentido de narcisismo y egoísmo en reversa. Y esto es algo que yo estuve hablando con mi psicóloga. Y esto es algo que la gente hace de manera innata. O sea, no es algo que ellos voluntariamente hacen. Muchas personas se victimizan y utilizan sus tragedias para poder sentirse en esa zona de confort y poder sentirse de que todo acto que están haciendo es justificable. Todo mal que ellos hacen es porque en algún momento le hicieron mal a ellos o ellos fueron víctimas de X o Y situación o le hicieron X o Y cosas. Y eso es un pecado. El tener tu identidad bajo tu tragedia y no tener tu identidad bajo el redentor de esa tragedia resulta en algo pecaminoso. Cuando tú quieres justificar lo malo que tú haces o la manera en que tú tratas a las personas porque así te trataron, no es cristocéntrico. Y por eso es que nosotros debemos a buscar toda la ayuda pertinente para nosotros no hacer en nuestra psicología y en nuestra vida espiritual y en nuestra vida con mis hermanos que mis tragedias y las cosas que yo pasé no sean mi identidad, sino que el Redentor, el que me sacó de las tinieblas a la luz, sea mi identidad, que Cristo sea mi identidad y no mis tragedias. Eso es algo que debemos tener muy pendiente. Otra de las cosas, si ustedes siguen leyendo hasta el versículo 23 del capítulo 5, dice que también redefiniendo lo que es verdad, lo correcto e incorrecto, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo. Es un pasaje bien famoso y creo que estamos viviendo en una era donde está bien explícito esto. Ahora las cosas que Dios considera injustas, que Dios considera pecado, el mundo lo está viendo como una virtud. Y eso lo vemos hoy en día. También estamos viendo la arrogancia y la falta de sabiduría en el versículo 21 y la corrupción moral, política y social de los versos 22 al 23. Esas son las razones, esos son los ayes por los cuales Dios está dolido y herido a causa de su pueblo, cuando Él fue fiel y es fiel a las promesas que Él hizo cuando hizo un pacto con ellos en el monte Sinai. En el caso de los reyes quebrantaron la ley o el pacto que Dios hizo con su amado David. Yo voy a hacer de ti una dinastía, pero tu dinastía tiene que ser fiel a mí y tiene que seguirme a mí, tiene que reinar bajo mi ley, bajo mi palabra. Y eso obviamente, como vemos, no está sucediendo. Primero, estamos viendo que el sembrador y el cultivador y la viña, que vemos que el pueblo está recibiendo la gracia de Dios en vano. Segundo, vemos los frutos malos, la razón por la cual Dios está airado con ellos y herido con ellos. Y tercero, podemos ver el juicio inminente. Del verso 24 al 30, voy a leer el versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo,
porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se entremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Si seguimos leyendo, vemos las consecuencias de el pueblo quebrantar el pacto de gracia que Dios le había dado a ellos. ¿Y por qué digo que ellos están quebrantando un pacto de gracia? Porque cuando la idea de la ley de Moisés era que Dios iba a ser su pueblo, iba a ser su Dios, y el pueblo de Dios iba a ser su pueblo. O sea, yo soy tuyo, ustedes son míos, y es como un matrimonio. Y ellos quebrantaron ese pacto al primero hacer los ritos y vivir la vida religiosa de manera, podemos decir, hipócrita. Ellos estaban haciendo todos los ritos religiosos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y el punto de hacer todos esos ritos era un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido, un corazón que producía frutos de justicia. Y eso no estaba pasando. Estamos viendo que ellos quebrantaron el pacto por incredulidad y por rebeldía. Lo único que ellos tenían que hacer en ese pacto era depender de Dios y confiar en Él en medio de las cosas visibles que Dios le había dado, para que ellos pudiesen tener una manera de adorar al Señor. Y ellos quebrantaron ese pacto. Y la ley establecía de que si ellos rompían ese pacto, ellos quedarían exiliados. Dios los sacaría. La paga del pecado es separación, es muerte, es exilio. Pasó con Adán, y ahora por ellos no seguir la palabra de Dios y no confiar en Él, va a pasar con este pueblo. Y es serio, es serio. Tenemos que tener en cuenta que el juicio de Dios no es inmediato, pero sí es inminente. O sea, Isaías está avisándole lo que le va a pasar al pueblo si ellos no se arrepienten. Y ellos siguieron ese estilo de vida. Pero lamentablemente, a pesar de que el juicio de Dios se puede tardar, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, no significa que el juicio no va a llegar. El juicio de Dios, tarde o temprano, se va a dar de manera inmediata o de manera tardía, pero inminentemente se da. Eso es ley de vida. Dios llevó siglos teniendo misericordia y paciencia con este pueblo, pero Israel no respondió. Israel no respondió. Y las consecuencias de esto surgen con el tiempo. No es de la noche a la mañana, aunque muchas veces sí. Las consecuencias de nuestros pecados se pueden ver a la corta o a la larga, pero siempre se ven consecuencias. Muchas veces Dios nos guarda de esas consecuencias porque quiere preservarnos y quiere que nosotros veamos su gracia y podamos ver de que Él sí nos ha dado el poder de salir del pecado y poder triunfar en el nombre de Jesús. Pero la consecuencia de vivir sin tener en cuenta a Dios es no tener a Dios. Es decir, nosotros mismos nos enjuiciamos. O sea, Dios nos ha dejado saber siempre: vive bajo mi presencia, vive confiando en mí, para que puedas prosperar y yo pueda protegerte. Pero si tú decides no hacer esas cosas, no es que yo quiera, pero es que inevitablemente no vas a tener bendiciones. No vas a tener bendiciones. Él le mostró paciencia, les dio dirección, les dio amor, pero no puede pasar por alto la injusticia, porque Él es santo y Él es justo. Por tanto, Él tiene que ser justo y castigar el pecado. Israel carecía de sobriedad por su embriaguez y terminaron exiliados. Ellos mismos crearon su propia tumba. Ellos mismos crearon sus propios enemigos cuando Dios estuvo advirtiéndoles constantemente. El exilio y la separación del pueblo de Israel en estos momentos, cuando los exilian a Babilonia, equivale al juicio y la separación de Dios eterna para todos los que no están en Cristo Jesús.
el juicio siempre va a ser inminente. Y muchas veces pensamos de que nosotros podemos esperar a que estemos más viejos. Pero, o sea, la arrogancia de ese pensamiento. Pensar de que nosotros sabemos lo que va a pasar por la noche cuando ni siquiera sabemos lo que va a pasar en un segundo. Tú no puedes esperar. Tú tienes que arrepentirte. Arrepentidos y convertidos y creer en el evangelio. O sea, date cuenta de que tú no puedes vivir tu vida sin Dios. De que tu buena conducta no te va a llevar al cielo. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si tú no crees en Dios, lamentablemente no hay excusa para ti tampoco. Porque cuando tú miras el orden del universo, la consistencia que tiene el universo y el sentido del bien y el mal que tú tienes, revela claramente de que Dios existe. Y eso revela que tú no tienes necesidad de un Salvador. Si no quieres vivir de manera separada y sufrir el juicio de Dios eternamente como consecuencia de tu vida, tienes que ir a Cristo. Tienes que ir a Cristo, que fue el que murió sufriendo el castigo que tú merecías para que tú puedas vivir la vida que Él nos otorgó, que es vida eterna. El que Israel fuese entregado por Dios al enemigo es igual a cuando nos entrega a Satanás. Vemos en 1 Corintios que había esta persona que estaba cometiendo incesto. Creo que es en 1 Corintios 5. Y el apóstol Pablo dice: expúlsalo de la iglesia y entregáselo a Satanás. Es bien duro el tú saber de que un pecado consistente o el vivir sin Dios es básicamente ser entregado a Satanás. Básicamente ser entregado a los mismos seres que nos trajeron a donde estamos ahora y donde nos van a llevar. Y muchas veces eso es hasta un acto de misericordia, porque eso implica de que Dios aún te está dando la oportunidad, a pesar de que te ha expulsado, te está dando la oportunidad de que tú te arrepientas, pero al fin y al cabo, ¿a qué Dios tú sirves? ¿A qué Dios servimos? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Y el resultado del juicio, ¿verdad? Es exilio y separación. Pero en medio de los versos de juicio también hay versos de gracia. Hay un sentido de purificación individual y colectiva. Si vemos, hay mucho, los versículos del 1 al 14 son de juicio. Y del 18 al 23 son de juicio. Pero en medio del juicio hay esperanza, mi gente. Mira lo que dice el versículo 15 al versículo 17. Dice: y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en el juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay en medio de este juicio, la santidad de Dios refleja nuestra necesidad de Él. En medio de los versos también hay versos de gracia. Y la purificación individual y colectiva es lo que Dios está llamando a este pueblo. Es lo que nos llama a nosotros. Al igual que la santificación individual, yo estoy mirando la gloria de Dios y dependiendo de Él. Y también vemos la salvación individual y colectiva. Mi salvación puede ser la salvación de mi familia, de mis hermanos, de mis amigos. Si ellos me ven que estoy caminando en santidad y mirando la gloria de Dios y disfrutándomela. Y por último, Cristo. Cristo es la respuesta a nuestro pecado. El evangelio es la respuesta a nuestro pecado. Cristo cargó nuestra desobediencia, nuestra separación y nuestra muerte. El mismo que murió por los injustos es el que enjuicia al injusto. O sea, Cristo viene a juzgar eventualmente, pero Él murió para que nosotros no fuésemos condenados. En Cristo está el resultado del juicio, la salvación, la purificación, la santificación. Por gracia, Él levantó a Lázaro de la muerte. Por gracia,
pero reconoció a Jesús como el Mesías. Por gracia el cristianismo nació y el Espíritu Santo no nos ha dejado de tomar la gracia de Dios en vano. El Espíritu Santo está en nuestro corazón constantemente recordándonos las promesas de Dios para que nosotros nos volvamos a Dios diariamente. Y en Cristo nos ha dado poder, amor, dominio propio, no un espíritu de cobardía. Que hayes, ¿verdad? Y modo de aplicación, que hayes nos separan de Dios o dificultan nuestra relación con Él. ¿Cómo la iglesia y el mundo está utilizando su libertad? ¿Para crecer y dar frutos o para vivir como huérfanos? Como si Dios no existiera. No tomemos la gracia de Dios en vano. Hagamos justicia por las minorías y seamos justos con todos. Expongamos el posmodernismo relativista. Vamos a llamar las cosas como son. A lo malo, malo. A lo bueno, bueno. A la virtud, virtud. Al pecado, pecado. Que eso sería todo. Este es Isaías 5, ¿verdad? Y muchas gracias por estar conectados. Lo siento que me he tomado tiempo en publicar otro. He estado bregando con muchas cositas en mi vida y pues muchas veces no tengo la capacidad para hacer esto, pero espero ser más consistente con esto. Si te gustó, dale like, share, suscríbete en las plataformas donde tú escuchas esto, Apple Podcasts y Spotify, cualquiera de las dos. Eventualmente voy a tener más. Y no se te olvide en seguirnos en Instagram y en Facebook. Búscanos bajo el nombre Lucha Legítimamente. Ahí vas a ver artículos, infografías y todo este tipo de cosas que te va a ayudar a defender tu fe y fortalecer tu relación con Dios. Nada, mi gente, Dios me los bendiga. Espero que la pasen bien. Excelente verano y se me cuidan.